preventivos, ¿qué tan importante? Médica en Latina Matinal llega gracias a Quererte Sano de Pacífico. Aquí estamos, compañeros, con la secuencia médica, como todos los martes en Latina Noticias, en nuestro matinal. Y hoy vamos a hablar, amigos, de un tema realmente importante, los chequeos preventivos. Mucho escuchamos de ellos, siempre nos dicen, sí, anda el chequeo preventivo, pero ¿realmente vamos? ¿Y por qué es importante prestarle atención y hacerlos periódicamente? Bueno, de eso voy a conversar con el doctor Luis del Águila. Él es subgerente de gestión de la salud de Pacífico Salud, que nos acompaña, como todos los martes, para hablar de la importancia de este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Alicia. Vamos entonces de inmediato a ponerlo en pantalla y vamos a hablar de los chequeos preventivos. Cuando hablamos de ellos, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tipo de exámenes? ¿Qué significa un chequeo preventivo? Bien, un chequeo preventivo es una evaluación médica. Están destinadas en realidad durante toda la vida uno tiene que realizar evaluaciones preventivas. Están dirigidas no al momento en el que tú tienes algún malestar, sino precisamente cuando no lo tienes. Es decir, nosotros nos anticipamos aquí a la enfermedad, ¿no? Y si no tengo ningún malestar, relativamente me siento bien. ¿Puedo detectar algún tipo de enfermedad, doctor del Águila? Sí, de hecho, para complementar un poco el tema de los chequeos preventivos, el más conocido y tiene un nombre bastante particular es el que hacemos en los niños. Cuando los niños son pequeños los llevamos al control del niño sano. Del niño sano, mes a mes. Exacto, y justamente control del niño sano, pero ese control del niño sano luego sigue el chequeo del adolescente sano, luego el del adulto sano, adulto mayor sano, y en fin, ¿no? Y seguimos. Es importante porque nos ayuda a evaluar nuestro estado de salud actual, ¿no? Podemos pensar que no tenemos ninguna enfermedad en ese momento, pero puede haber una enfermedad que esté apareciendo de manera pequeñita, chiquitita, que no produce todavía molestias, pero está allí, Y ¿no? se puede ya entonces ir evaluando y determinando si es que hay alguna intervención médica. No por emergencia, pero sí una intervención programada. Correcto. Por ejemplo, primero detecta posibles problemas de salud. Imaginemos que tenemos una enfermedad como la hipertensión arterial, aparece sobre todo a partir de los 40 años. Las personas no se dan cuenta, muchas veces esta enfermedad no da síntomas. Entonces, basta un chequeo médico, le toman la presión, detectan que está un poco alta, en un segundo control se verifica, dicen esta persona tiene hipertensión y por lo tanto debe iniciar su tratamiento médico. Claro. ¿Cuál es la ventaja de detectarlo oportunamente? La ventaja de detectarlo oportunamente es que yo lo puedo tratar a tiempo y evitar las complicaciones de la enfermedad. Si nos vamos a Llevar un enfermedades un cuadro. poquito más severas, por ejemplo, nos ayuda a detectar el cáncer, ¿no? La mayoría de exámenes preventivos están orientados también a detectar enfermedades oncológicas. Claro, recordemos que el cáncer a veces en etapas tempranas no avisa, es indoloro, entonces es allí donde el chequeo preventivo puede hacer una gran diferencia, ¿no, Sí, doctor? y no solamente eso, sino que un cáncer detectado en estadio temprano tiene alta tasa de recuperación, ¿no? Claro, claro que sí. Vamos a avanzar con la segunda lámina para también mostrarles, ya viene a qué implica un chequeo preventivo, ya viene esa pregunta que seguramente tú en pantalla, o mejor dicho en tu casa nos estás haciendo, pero antes de ello vamos a la pantalla para ver quiénes deberían hacerse este chequeo preventivo. ¿Solamente los adultos mayores o personas con alguna enfermedad, doctor del Águila? No, todas las personas deben hacer exámenes preventivos. Hay distintos exámenes de acuerdo a cada rango de edad, ¿no? Los niños y los jóvenes sobre todo para verificar el desarrollo, ¿no? Lo que Ya. comentábamos inicialmente, el control del niño sano, del O sea, también en los adolescente. niños. También a a un los niño niños. entre 10 años también debe hacerse su chequeo preventivo. También debe hacerse un chequeo Ajá. preventivo. Por ejemplo, al inicio de las primeras etapas de la vida, pues somos muy estrictos en los controles. Claro, hasta los el año, hacemos, ¿no? Exacto, hasta el año o hasta los 2 años con las vacunas y demás. Y luego dejamos de hacer un poco los chequeos, pero no debería ser así. Un examen de sangre al año nos ayuda a detectar, por ejemplo, la anemia, que es tan importante en la infancia. Eso es importante, como bien lo dice. Entonces, bueno, de adultos, personas mayores, también un constante monitoreo de su salud, ¿no? Sí, Eso sobre todo. Así es, como mencioné, en el caso de las personas adultas, para prevenir la aparición de enfermedades crónicas o de repente una que esté apareciendo allí, intervenir oportunamente. Y en el caso de las personas mayores, para también hacer un monitoreo adecuado de la salud. ¿Por qué? Porque muchas veces se subestima o no se le hace caso a las molestias que puede tener el adulto mayor. Dicen, no, pero ya está viejito, son sus achaques. Claro, no. Pero eso puede ser un pequeño indicio de enfermedad. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer este chequeo preventivo, tanto los niños, los jóvenes o los adultos? Bien, en el caso de los niños es un poquito más complejo porque obviamente esto va dependiendo de
la edad, es decir, el primer año se realiza un chequeo prácticamente casi todos los meses. Ajá. ¿Bien? Posteriormente ya podemos espaciar un poco más, algunos hacen cada 3 meses, cada 6 meses, hasta los 4 años y ya desde los 4 años en adelante pueden empezar los chequeos de tipo anual. Perfecto, muy bien. Vamos entonces ahora con lo que todos están esperando. ¿Qué incluye este chequeo preventivo, doctor? ¿Qué órganos o qué enfermedades se va revisando en un chequeo preventivo? Bien, un chequeo preventivo es una evaluación que es activa. ¿A qué me refiero con eso? Significa que no es que yo voy y el médico me escanea, se encarga, me saca los exámenes y de repente me dice todo. Tiene que conversar con el paciente, tiene que recoger información. ¿Por qué? Porque hay un tema importante. Estilos de vida. Exacto, evaluación de factores de riesgo. Cómo comes y cómo duermes. ¿No? Estás haciendo antecedentes familiares, estás haciendo actividad física, entonces es importantísimo la evaluación de los factores de riesgo. El conversar con el médico. Hay que conversar, hay que contarle la historia al médico. Algo que me parezca extraño, algo que ahí siento que no está funcionando bien, siento que me está doliendo, me está afectando, también comentar. Allí van los primeros indicios. Perfecto. Lo que no me cuente, bueno, o voy luego y verifico a través de un examen físico, examino adecuadamente al paciente y puedo confirmar o levantar alguna sospecha de enfermedad. Aquí usted nos pone exámenes de laboratorio. ¿Qué significan esos exámenes? ¿Solo sangre? Bien, los exámenes de laboratorio son amplios. En algunos casos, la mayoría son exámenes de sangre. Podemos tener examen de sangre, por ejemplo, el hemograma, que es un examen común en donde vemos la composición de la sangre. Podemos tener exámenes de laboratorio que son un poquito más metabólicos, donde veo el colesterol, la glucosa, los triglicéridos. Pero también, por ejemplo, se considera un examen de laboratorio cuando las mujeres acuden a su chequeo ginecológico, la toma del Papa Nicolau pasa por un laboratorio, ¿no? También nos comentan, ¿no es cierto? Los exámenes de imágenes sumamente clave. Bueno, en el Perú, tuberculosis, radiografía de tórax. Se apoyan mucho los médicos en este estudio, sobre todo si hay antecedentes o factores de riesgo. Otro tipo de estudios de imágenes, como las mamografías, sumamente importantes en la prevención del cáncer de mama. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información. Entonces, recordar que hay que ir al médico no solamente cuando tenemos una dolencia, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de no automedicarse y ahora también recordarles que es importante preocuparnos por el estado de salud, por cómo va avanzando el cuerpo, que se va deteriorando e ir preventivamente. Exacto. Prevenir antes que venga la enfermedad. Sobre todo eso, claro que sí. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Así cerramos la secuencia médica y nos vamos a una pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en nuestro matinal. Ya viene el Checho con los deportes. Gracias, doctor. La secuencia médica en Latina Matinal llegó gracias a Quererte Sano de Pacífico.